Hola, muy buenas tardes, noche, ¿cómo están? Sean bendecidos todos. Bueno, aquí quien les saluda es el pastor y profeta Néstor Soria. Y en esta tarde noche queremos hablar, continuar, ¿no? En esta serie de estudios que hemos llamado el fruto del Espíritu, ¿sí? Hoy, hoy nos toca hablar de la paciencia, ¿sí? Y siempre, como digo, el fundamento, la palabra base de donde nos paramos es Gálatas 5, 22, ¿sí? Donde habla sobre el fruto del Espíritu, ¿sí? Entonces, cuando leemos Gálatas 5:22, dice, digo más, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia. Qué tema importante, ¿no? Qué tema importante para compartir hoy y prestar atención sobre estas cosas que, como venimos enseñando, no la podemos generar nosotros humanamente ni con fuerza. No hay nada que nos lleve a poder generar eso, que eso esté, esas expresiones del Espíritu Santo estén en nosotros. Solamente lo puede hacer el Espíritu que está en nosotros, desde adentro, ¿no? Y quiero en esta hora comenzar, ¿sí? Para ganar, como digo siempre, el tiempo. Pablo continúa enumerando como dije recién, las expresiones del fruto del Espíritu, y entre ella encontramos la paciencia, como leíamos recién. Esta virtud tan escasa en nuestros días, y también podría decir en nuestras vidas, ¿no? Esta virtud tan escasa en estos días y en nuestras vidas es una joya preciosa del carácter de Cristo en nosotros. En un mundo acelerado, ¿sí? En un mundo impaciente, en un mundo exigente, ¿por qué no? Hablar de paciencia es casi contractural o contracultural, ¿no? Muchas veces preguntamos a quién le falta, a quién tiene paciencia, y la mayoría levantaríamos la mano. Pero el espíritu no nos forma, ¿sí? No nos forma según este siglo, sino según la imagen de Cristo. ¿Me escuchó? El Espíritu Santo no nos forma según este siglo, sino a su imagen, a la imagen de Cristo, quien es el perfecto en ejemplo de paciencia, ¿no? Cuando hablamos de paciencia, creo que Él es el ejemplo perfecto. Una oración honesta de nosotros seguramente hoy sería una oración así, ¿no? Señor, te pido paciencia, pero dámela ya, ¿no? Medio contradictorio, porque muchas veces pedimos cosas, pero la queremos ya. No tenemos esa paciencia. Y quien le habla es uno de los donde Dios me trata mucho, porque sé que el Señor me trata porque necesitamos eh, que eso esté en nosotros, porque es parte, como le dije, una virtud, es una expresión del Espíritu, y eso es lo que manifiesta que uno tiene el Espíritu cuando es paciente. La palabra griega usada aquí es macrotimia, que puede traducirse como longanimidad, ¿sí? En otras palabras, significa paciencia prolongada, resistencia al sufrimiento, resistencia al sufrimiento, sin caer, escuche bien esto, sin caer en desesperación o en enojo.
paciencia prolongada, resistencia al sufrimiento sin caer en la desesperación o el enojo. No se trata de resignación pasiva, sino de una fortaleza activa que ama, que soporta, que espera y que no se rinde. Viene a mi mente, a mi espíritu, el Salmo 40, ¿no? Salmo 40, cuando David en el Salmo 40 habla, ¿sí? Le pide, si usted me da un minutito, lo voy a buscar. No lo tenía preparado, pero viene esto a mi espíritu, Salmo 40. Vamos a buscar la Reina Valera, 1960, acá la tenemos. El Salmo 40, David nos expresa estas palabras, ¿no? Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y versículo 2 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso sus pies sobre peña, ¿sí? Mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, Y después sigue, hermoso, pero qué lindo y qué precioso es poder entender esto, que no se trata de resignación, sino de una fortaleza activa que ama, que soporta, que espera y que no se rinde. El salmista ahí podíamos ver que la condición en la que él estaba, pero él no se rindió, pacientemente esperó a Dios. Él sabía, él vivía confiado que Dios iba a librarlo. Y hoy la pregunta es también, aparte de esta enseñanza, si tú y yo podemos estar así, más allá de que estemos en esa condición, ¿no? En un lodo cenagoso, es como que está parado en un lugar a donde usted no puede hacer pie, ¿vio? Que quiere levantarse, enderezarse y otra vez y resbala y resbala. Qué hermoso, ¿no? La paciencia, hermanos queridos, la paciencia es una virtud profundamente relacional. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 12 al 13, Pablo exhorta y dice esto: vestíos de extrañable misericordia. Escuche bien aquí: vestíos de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, y ahí viene, de paciencia, soportándoos unos a otros. Qué hermoso pasaje, ¿eh? Colosense, capítulo 3, versículo 12 al 13. Vestido de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros. La iglesia necesita paciencia. La familia necesita paciencia. En el matrimonio necesita paciencia. Y la pregunta hoy sería si sabes por qué. Si sabemos el por qué. ¿Por qué necesitamos paciencia? ¿Por qué necesitamos paciencia? Porque todos somos imperfectos. Todos somos imperfectos. Todos fallamos. Todos olvidamos. Todos reaccionamos mal. Todos. La paciencia es el amortiguador del amor. ¿Me escuchó? Aquello que seguramente los hombres me entenderán, lo que es un amortiguador, lo que usa, ¿no? La paciencia es el amortiguador, sí, del amor. Es
es el don del Espíritu que evita que las heridas se vuelvan muros. Se lo repito, es el don del Espíritu que evita que las heridas se vuelvan muros. El apóstol Santiago, Santiago 5, capítulo 5, versículo 7, nos enseña esto. Santiago nos invita a mirar, escuche bien, nos invita a mirar al agricultor. Y el apóstol nos dice esto: tened paciencia, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. Tened paciencia, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. Santiago 5, 7. Así también el creyente, así también tú y yo, debemos orar, debemos esperar, debemos sembrar, pero también debemos confiar en el tiempo de Dios. ¿Me escuchó? Debemos orar, debemos esperar. Muchas veces hay gente que ora y dice, pero Dios no me responde, Dios se olvida de mí, Dios no me escucha. No. Debes orar, siempre creyendo que Dios escucha. Debes esperar. Fíjese que leíamos el Salmo 40. Pacientemente esperé, no dice en, sino dice a. Él esperaba a alguien, esperaba a Jehová. Y él se inclinó a mí y oyó. Y después dice, y me hizo, no dice y me sacó, y me hizo sacar. Si quiere lo leemos de nuevo, Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar, no dice me sacó, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, en un lugar sobre la roca. En este caso es Cristo, la peña de Oreb, y enderezó mis pasos, porque seguramente venía caminando como muchas veces nosotros, ¿no? Caminamos medio torcidos. Así también nosotros necesitamos orar, esperar, sembrar y confiar en el tiempo de Dios. Todo tiene su tiempo. Para lo que se quiere, debajo del sol, dice Eclesiastés 3. La impaciencia nos dice, Dios se está tardando. ¿Me escuchó? La impaciencia nos dice que Dios se está tardando. O nos dice que Dios no nos escucha. Pero la paciencia dice, Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Hermanos queridos, hermana querida, qué precioso y qué hermoso es dejar que el Espíritu Santo produzca en nosotros esa virtud, que produzca en nosotros esa expresión, que no es nuestra, es de Él. Yo no me puedo forzar por tener paciencia muchas veces. Y mirá que se me está acabando la paciencia, como si tuviéramos un nivel, ¿no? Mirá que ya es la última gota. La paciencia no se nos puede acabar. La paciencia siempre tiene que estar. Si se nos acaba es porque algo que nosotros estamos forzando, ¿no? Controlando, como decíamos el otro día, controlamos las fieras ahí. Pero cuando ya se nos acaban las fuerzas y se nos sueltan las fieras, sale nuevamente el viejo hombre y la vieja mujer. Pero si el Espíritu que está en nosotros, si el Espíritu Santo está en nosotros, esas expresiones y esas virtudes no son nuestras, son de Él, y por lógica se manifiestan a través de nosotros. Porque eso demuestra de qué estamos llenos. ¿De quién estamos llenos? ¿De quién nos tiene? El apóstol
Pedro, en segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, nos dice esto. Y no podemos hablar de paciencia, ¿sí? No podemos hablar de paciencia sin recordar cuán paciente ha sido Dios con nosotros. No podemos hablar de paciencia sin recordar, nosotros, tú y yo debemos recordar qué paciencia Dios tiene con nosotros. Hoy hablaba con mi esposa y le decía que muchas veces Dios permite cosas y debemos sacar esa enseñanza para entender lo que Dios nos quiere hablar a cada uno y qué Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. Y seguramente hay diferencia, ¿no? Porque por ahí uno ya tiene el amor, tiene gozo, tiene paz, pero le cuesta el tema paciencia, como las demás expresiones o virtudes, que la vamos a seguir viendo más adelante. Pero no podemos seguir hablando de paciencia sin recordar que Dios, o cuán paciente ha sido Dios con nosotros. En 2 de Pedro le decía, Pedro escribe esto, 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, Pedro escribe esto, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso poder conocer a Dios y conocer lo que el Señor ya dejó escrito en nosotros. Ya dejó escrito en su palabra, simplemente debemos escudriñarla y debemos entender lo que Dios nos habla. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros. Es paciente, Dios tiene paciencia. ¡Wow! Si usted es sincero, si usted se pone una mano en su corazón, seguramente me va a decir, tiene razón, pastor. La verdad que Dios me tiene una paciencia. Y la pregunta que yo haría es, ¿y tú y yo tenemos esa misma paciencia con lo demás? Por eso leíamos un versículo anterior donde yo le decía en Colosenses 3 que el Señor a través del apóstol Pablo nos recomienda vestidos de entrañable, vestidos. Dios nos dejó ya todo, nos dejó el camino, nos mostró el camino, Dios nos equipó para poder vencer este mundo. El tema es que muchas veces no queremos prestar atención. Pero dice, vestidos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, que lo vamos a ir viendo porque son expresiones y virtudes en el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Y dice, de paciencia, soportándonos unos a otros. Y la iglesia necesita hoy. Tu matrimonio seguramente, en tu matrimonio, en tu familia, necesitamos. ¿Por qué? Porque como dije, ¿por qué la necesitamos? Porque somos imperfectos y todos fallamos, no solamente los demás. Tú también, yo también fallo. Y qué lindo es reconocer eso. ¿Sí? Qué lindo es reconocer eso. Por eso Pedro nos recuerda, ¿no? Y él dice, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros. Y así como Dios tiene paciencia, Dios quiere que nosotros tengamos paciencia con los demás, que soportemos como Él nos soporta. Cuando dije soporta, me viene este momento donde el Señor un momento le dice a sus discípulos, ¿hasta cuándo os tendré que soportar? Porque Él venía enseñando y sus discípulos no entendían muchas veces lo que Él hablaba y lo que Él enseñaba. Dice, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Y tenemos que soportarnos, tenemos que amar como Dios ama, ese amor que ya lo enseñé en el cuando comenzamos esta serie, pero esto también, Pedro nos exhorta o nos anima, diciéndonos que Dios no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros. Él tiene paciencia. Dios no explota. Dios no explota como nosotros. Dios no abandona. Vio que nosotros somos fácil para explotar. Nosotros somos fácil también para abandonar. Somos muy fácil abandonar las cosas y decir, bueno, listo, no hago más. Dios
Dios no se rinde con sus hijos. Dios no se rinde. Y muchas veces nosotros como ser humano veo que dice, bueno, ya está, ya no, ya con mi hijo no insisto más, no. Dios no es así. Dios no se rinde con sus hijos. Su paciencia es inmensa, inmensa. No podría explicártelo con palabras. Simplemente decirte que su paciencia es inmensa y tú te tienes que dar cuenta cada día, sabiendo muchas veces cuánto fallamos y cuántas cosas hacemos y que sabiendo que a Dios no le gusta, y sin embargo Él tiene, hoy estamos de pie, hoy estamos respirando, ¿sí? Dios tiene una paciencia inmensa y nosotros somos testigos vivientes de ella, ¿no? Yo soy testigo viviente, yo puedo dar fe de que Dios es paciente conmigo. Dios es paciente y muchas veces temo no agotar esa paciencia. Yo hablo de mí, no agotar esa paciencia, esas misericordias, no cansarlo. Porque aunque Él es tardo para la ira, es grande en misericordia, pero sí, no debemos provocar a Dios, no debemos provocarlo a sabiendas, ¿no? Por ejemplo, una pregunta se me viene. ¿Has visto la paciencia de una madre orando por años por su hijo que cayó en la delincuencia o en las drogas? ¿Ha visto la paciencia? Es lo que hace, ¿no? La oración de una madre. Y como dijimos, la oración de esa madre que ama a su hijo, sabiendo que su hijo no hizo lo correcto, pero no abandona porque es su hijo. Lo tuvo adentro, es parte de carne de su carne, hueso de sus huesos. La perseverancia también, y acá entro yo, ¿no? La perseverancia muchas veces de un pastor, ¿no? Que ruega por su iglesia para que madure en Cristo. Perseverar, a veces uno enseña, anima, alienta, aconseja y a veces, sí Señor, esa es la prueba verdadera, ¿sí? Esa es la prueba verdadera de la paciencia. Esa es la prueba, la oración constante, la oración silenciosa, la oración muchas veces invisible, ¿sí? Que nadie la ve, pero que es poderosa delante de Dios. Por ahí hay gente que no te ve orar, hay gente que no te oye orar, pero tú oras, tu oración está. No solamente cuando estás de rodillas, cuando estás en tu cama, cuando estás por ahí en el baño tomando mate, esa oración que nace de tu corazón y de tus pensamientos conectado con Dios, diciendo, Señor, acuérdate de mi hijo, acuérdate de mi hija, Señor, ten misericordia, guárdalos. Siento a Dios en esta tarde. La paciencia no es debilidad. Es un poder contenido. La paciencia tampoco no es abandono. Es fidelidad sostenida. La paciencia no es pasividad. Es esperanza activa. En los años posteriores a la ascensión de Cristo, déme un segundito, voy a tomar un poquito de agua. A la ascensión de Cristo, decía, la iglesia vivía
con la esperanza viva de su pronto regreso. Sin embargo, al pasar el tiempo y ver que la promesa aún no se cumplía, algunos comenzaron a desanimarse y otros incluso a burlarse de la fe, apostataron, diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Y tú dirás: pastor, pero ¿de dónde sacas eso? Eso lo dice Segunda de Pedro, ¿sí? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Porque esto pasaba, como yo veía, ellos tenían, la iglesia vivía con la esperanza viva de su pronto, que iba a ser muy pronto, que iba a venir enseguida, que él iba y volvía, es como que iba a ser un trámite, un mandado, y el Señor volvía, y sin embargo todavía lo estamos esperando. Entonces muchos no pudieron entender esa parte. Y como decía, algunos comenzaron a desanimarse en el camino al ver que tardaba. Y hoy mismo pasa lo mismo. Hoy muchos también se comenzaron a burlar, ¿sí? Comienzan a apostatar diciendo que cuántas veces oímos que el Señor viene y nada acontece. Esta situación llevó a Pedro a escribir su segunda carta. En segunda de Pedro 3.8, exhortando, Pedro, como decía, lo llevó a escribir la segunda carta y exhortando a los creyentes a no dejarse arrastrar, ¿sí? A no dejarse arrastrar por la impaciencia ni por el escepticismo, sino de recordar que el tiempo de Dios no es como el nuestro. Y él dice en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice así: para con el Señor un día, ¿sí? Un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Se lo repito, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Ya Moisés lo había dicho siglos antes, en el Salmo 90, versículo 4. Moisés, en el Salmo 94, Moisés ya lo había escrito, porque algunos creen que fue David. Los salmos fueron escritos por varios siervos de Dios. Y Moisés en el Salmo 4 escribe esto: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una vigilia de la noche. Qué tremendo, ¿no? Este salmo expresa la eternidad de Dios frente a la brevedad de la vida humana. Somos un soplo, somos como la flor, que también está escrito, que la flor que nace, crece, se desarrolla, se marchita y muere. Pedro retoma esta verdad teológica para recordar que Dios no mide el tiempo como nosotros, y que su aparente tardanza, ¿sí? Que su aparente tardanza no es olvido, sino una manifestación de su paciencia, una manifestación de su misericordia. Y podría unir estas dos palabras diciendo una manifestación de su paciencia misericordiosa. Segunda de Pedro 3, 8 y 9, el apóstol nos enseña que Dios está fuera del tiempo humano. Dios está fuera de este tiempo cronos que nosotros estamos metidos. La espera del regreso de Cristo no es una falla, sino una expresión de su paciencia. Yo siempre me pregunto, ¿no? Si Cristo viniera, ¿estamos preparados para irnos? ¿Usted qué dice? ¿La iglesia está preparada? Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arrugas. ¿Usted cree que estamos preparados? ¿Usted está preparado para que Cristo venga? Porque a veces que Cristo ven, pero ¿estamos preparados para estar parados frente a Él?
yo creo que Dios en su paciencia misericordiosa entiende esto, por eso Él es paciente, dice, no, de tener paciencia todavía no puedo ir, porque si yo envío a mi hijo, ¿no? Y Dios tiene paciencia. Y es más, dice, para que todos procedan. Dios es paciente porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Esto revela el corazón de Dios. Esto revela el corazón de Dios. Paciente, misericordioso, deseoso de que nadie se pierda. Lo que algunos ven como retraso, en realidad es gracia en acción. ¿Sí? Lo que algunos ven como retraso es gracia pura en acción de parte de Dios. Dios no tarda, Él espera. No porque haya olvidado su promesa, sino porque ama demasiado como para dejar de esperar que alguien se arrepienta. Dios no tarda, Él espera. Y Él te está esperando, Él me está esperando, Él nos está esperando. Señor, ¿dónde estás? En el mismo lugar de siempre. Él nunca se corrió, en Él no hay cambios, no hay sombra de variación. Los que cambiamos somos nosotros, los que nos alejamos somos nosotros, los que le damos la espalda somos nosotros. Pero Él nos sigue esperando. Él nos está esperando. ¿Qué te parece? Si me dejas tu comentario, acuérdate, dale like, deja un comentario, ¿qué te pareció? Compartí este video. Y apliquemos y dejemos al Espíritu Santo que haga en nosotros lo que Él quiera hacer. Rindámonos a Él para poder que el fruto, que esas expresiones del Espíritu, esas virtudes del Espíritu, sean manifiestas a través de nosotros. Y así el mundo sabrá y el mundo se dará cuenta de que somos verdaderos hijos de Dios. Hermano, hermana querida, ¿qué te parece si oramos? Hacemos una oración y estate atento porque vamos a estar subiendo los siguientes enseñanzas. Pero ahora oremos. Cierra tus ojos y acompáñame en esta oración. Señor, gracias por tu paciencia infinita. Gracias porque no nos tratas conforme a nuestras faltas, sino conforme a tu gran misericordia. Tú has esperado por nosotros con amor y nos has sostenido con gracia. Danos, oh Dios, la paciencia que solo tu Espíritu puede producir. Ayúdanos a soportar con ternura, a esperar sin quejarnos, a responder sin explotar, a amar sin condiciones. Enséñanos a ser pacientes con los demás, como tú lo eres con nosotros. Y cuando el mundo se haga agresivo, violento, cuando las respuestas tarden, cuando parezca que nada cambia, Señor, recuérdanos que tú sigues obrando, que tu tiempo es perfecto y que tu fidelidad nunca falla. Padre, te doy gracias en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro mayor ejemplo de paciencia. Amén, amén y amén. Hermanos queridos, hermanas queridas, acuérdate, deja tu comentario, comenta, deja tu like, comparte. Vamos a llegar a otros a través de esto. Nos vemos en el próximo video con esta serie, El fruto del Espíritu Santo y la quinta expresión de Él.
Bendiciones para todos. Chao, chao.